Estuvieron ahí haciendo lo que les había dejado, que era más que nada, no era mucho, era completar la tablita de un seno y coseno y ver un poco ahí en GeoGebra. Eso lo pudieron hacer. Profe, la de seno la habíamos hecho con vos, ¿o no? Mm, ay, no lo habíamos llegado a hacer, o sea, se les mostré más o menos cómo era un poco la idea, pero fue así muy, muy veloz. No la habíamos llegado a hacer completa. Pero en realidad la idea era que lo pudieran hacer, o sea, en el programita de GeoGebra, para que compartí el Power y mejor voy a compartir la pantalla. Mm, la idea, más allá de graficarlo, porque o sea, la gráfica la pueden hacer en GeoGebra directamente, ponen seno de X y se las grafica. Eh, la idea era más que nada que pudieran jugar con estos programitas que alguna buena persona hizo y y ver bien, digamos, de manera así interactiva la relación que había entre eh, las funciones seno y coseno y la circunferencia trigonométrica. Porque si ustedes entienden esa relación, van a... O sea, si entienden esa relación, básicamente entienden todo trigonometría y funciones trigonométricas. Y de ahí las gráficas de las funciones surgen como consecuencia de eso, ¿no? Entonces, y de hecho, yo tengo, no sé, seno y coseno. Ay, no me deja graficar las juntas. Yo tengo coseno y tengo seno. Y vemos, no sé, la gráfica del seno es impar, es simétrica respecto al origen, y la del coseno es par, es simétrica respecto al eje Y. Eso, por ejemplo, se lo pueden acordar como un dato, o si se acuerdan la definición de seno y coseno y piensan en la circunferencia trigonométrica, también lo pueden razonar desde ahí. ¿Sí? La idea es eso, un poco que puedan relacionar todo lo que ven en las gráficas de estas dos funciones tan importantes con la circunferencia trigonométrica. Bueno, entonces la idea de esto más que nada es que lo puedan eso, entender y tienen también esa herramienta para ir jugando por su cuenta. Vamos a seguir desde donde habíamos dejado. Si quizás poniendo el foco principal únicamente en lo que realmente quiero que sepan. Sí, lo que habíamos hecho la otra vez, habíamos llegado hasta acá, que era completar esta tabla. A ver ahí. Ahí está. Uy. Bien, habíamos llegado a completar esta tablita viendo cuánto valía la función coseno para distintos ángulos específicos y importantes, digamos, que eran básicamente 90 grados y todos sus múltiplos, 180, 270, 360. O sea, ángulos que tienen lado inicial en el semieje X positivo y lado final en cada uno de los eh, semiejes del plano. Y les había dicho que estos valores, 1, 0, menos 1, 0, 1, era importante que no que se los acuerden de memoria, sino que puedan razonarlos de esta manera, ¿no? Pensando, por ejemplo, un ángulo de 3 medios pi, que es un ángulo de 270 grados, significaba, se puede escribir así, bien, significaba un ángulo de 3 cuartos de giro. Entonces, si yo quería saber el coseno, lo que tenía que pensar era en el punto de intersección del lado final con la circunferencia trigonométrica y pensar en la abscisa que tenía ese punto. Eso iba a ser directamente el coseno del ángulo. La abscisa, el desplazamiento en X, acá era 0. Entonces, este resultado, el coseno de 3 medios pi o 270 grados, daba 0. Y entonces ese tipo de razonamiento es importante que lo puedan entender
y por lo tanto aplicar. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaban estas funciones? Fíjense que si íbamos tomando distintos valores, por ejemplo, si empezamos con el coseno mejor, que es el que estábamos, primero, ¿qué dominio íbamos a tener para esta función trigonométrica? Los reales. Los reales. Los reales. Y eso, ¿por qué era, digamos? ¿Por qué podíamos tener ángulos, o sí, darle valores a x que fueran cualquier número real? Porque Bueno, son periódicos, ¿o no? exacto. Son periódicos, entonces lo trabajamos, digamos, lo estudiamos de 0 a 2pi en principio, pero después veíamos que eso se repetía, y entonces podía tomar valores más grandes y era simplemente un ángulo que daba más vueltas. Por ejemplo, acá, si yo miro este ángulo que está graficado acá, es un ángulo que da una vuelta y después da un cuarto de vuelta más, pero obviamente o sea, el punto final es el mismo que si diera únicamente un cuarto de vuelta solo. ¿Sí? Entonces, el coseno de este ángulo y el seno de este ángulo van a ser el mismo que el que yo tendría para un ángulo que sea únicamente un cuarto de vuelta. Entonces, cada vez que doy una vuelta, todas las imágenes de la función se repiten. Y podía tomar ángulos negativos, porque negativo simplemente significaba que iba en sentido antihorario, como estoy haciendo ahora. No, en sentido horario, quiero decir. Ahí, esos ángulos tenían un signo negativo. Bueno, la imagen la vemos la vemos en la gráfica, que va a ser desde menos 1 a 1. También la podemos ver desde la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? Porque la imagen, por ejemplo, para el coseno, la imagen serían todos los valores de abscisa que podría tener en los puntos de la circunferencia. El valor más chico de abscisa que tengo es menos 1, que es cuando estoy acá. Y el valor más grande es 1, que es cuando estoy acá. Y puedo tomar todos los valores intermedios. Entonces ahí tengo la imagen del coseno de x. Bien, y la gráfica, entonces, que nos quedaba de esta manera. Vamos ahora con estas dos cosas que no sé si las vieron en teoría, amplitud y periodo. ¿Las charlaron ahí? Yo creo que lo conocemos más de la teoría de química. No, igual, en teoría de matemática creo que lo dimos, amplitud y periodo. Periodo sí, pero amplitud me parece que no. Sí, amplitud sí lo dimos. No me Bien. acuerdo. No No sé, importa. en ¿No lo mi vimos con vos, caso. Juanqui, lo de amplitud? ¿Cómo? ¿No lo vimos con vos, lo de amplitud? Porque me acuerdo que en algún ejercicio lo usamos, me parece. La amplitud no era la distancia de 2 máximo, 2 mínimo, nada que ver. No, conmigo todavía no lo vimos. Estaba en las diapositivas, quizás lo vieron de ahí, pero todavía no lo habíamos trabajado. Bien, veamos ahora entonces qué es la amplitud y qué es el periodo, que sí, lo usan en química, lo usan en física, o sea, lo usan en todo lo que tenga que ver con ondas, ¿sí? Principalmente. Y ondas lo van a usar, por ejemplo, en física para las ondas sonoras, en química hay un montón de materias para las ondas electromagnéticas, que es todo tipo de radiación, ¿sí? Ya sea luz, infrarrojo, ultrasonidos, microondas, etcétera, etcétera. Como ahí hay toda una teoría, digamos, que utiliza el concepto de ondas y por lo tanto utiliza el concepto de tanto de periodo como de amplitud. Entonces, me interesaba que lo veamos acá también, como para que se lleven algo bastante más aplicado, ¿no? También de estas funciones. Bueno, si yo tengo esta grafiquita, la amplitud va a tener que ver con, un poco como lo dice la palabra, ¿sí? Con la amplitud de la onda, o sea, con la altura, llamémosle, ¿sí? Con qué tan alta o baja es, dicho así en términos poco matemáticos. Juanqui, una pregunta. Sí, Si me preguntas la amplitud, o sea, es siempre el valor del máximo, digamos. O sea,
distancia de un máximo, o sea, desde el 0 a un máximo o desde el 0 a un mínimo. Claro, o sea, si pensamos, digamos, sí, o sea, la gráfica también puede estar subida o bajada, ¿sí? Vendría a ser la distancia que tienen desde, como para hacerlo bien general. O sea, puedo pensar que es la diferencia entre el máximo y el mínimo de la gráfica dividido 2. Perdón, la suma de los valores absolutos del máximo y del mínimo de la gráfica dividido 2. La resta. Igual, más sencillo. Ahora veámoslo primero con este ejemplo, que es como la gráfica del coseno. Acá la amplitud sería 1. ¿Sí? Y la puedo ver desde acá. Sería como esta distancia. ¿Por qué me grafica como más? Bueno, me grafica raro. A ver, así. Ay, qué feo. Buah. Bueno. Bien, sí, la amplitud sería esta. Sería esta distancia que tienen desde, en este caso, desde el eje Y hasta el máximo de la función. ¿Sí? Y si esta onda estuviera más arriba, más abajo, o lo que sea, la gráfica sería desde el punto, desde la recta, digamos, por donde, sí, que pasa por la altura media de la función, ¿sí? Hasta el máximo. Ahora, que también lo pueden pensar como la resta, no es necesario que se acuerden de esa fórmula igual, ¿no? Pero como la resta del máximo y el mínimo, que en este caso le daría 1 menos 1, 2, dividido 2. Pero no nos interesa que vean eso, o sea, que lo pueden ver gráficamente. Y ahora lo que sí me interesa es dónde vería yo en la ley del coseno la amplitud. O mejor dicho, piensen eso, ¿qué transformación gráfica, qué cambio le podrían hacer al coseno que les varíe la amplitud? Lo multiplico por algún número real. Exacto. O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo acá ya que estamos. Pensemos en las transformaciones gráficas. Yo tengo el coseno de x en esta escala pero este es el coseno de x. Si yo quiero que, digamos, aumentar la amplitud, por ejemplo, sería que este máximo esté más arriba y este mínimo más abajo, tendría que alargarlo verticalmente. Y eso tiene que ver con multiplicar el coseno de x por un número. Entonces, por ejemplo, si multiplico el coseno de x por 2, hago 2 coseno de x, me quedaría esta gráfica que tiene una amplitud de 2 unidades. Entonces, la amplitud la puedo ver en la ley, digamos, en el número que multiplica el coseno de x. Si es 1, o sea, en el coseno de x solo, la amplitud es 1, y lo puedo pensar como si fuera 1 por coseno de x. Profe, Sí, pero ahí la frecuencia seguiría siendo igual, ¿no? Sí. bien, tanto la frecuencia como el periodo, que son recíprocos entre sí, pero están relacionados a lo mismo, sí. El periodo en este caso, que es con lo que vamos a trabajar, no cambia. Bien, ¿qué es el periodo? O sea que vamos a eso entonces ahora. La La distancia amplitud entre... era el número que acompaña al coseno. Bien. El periodo es... A ver, El vamos. periodo no sería la distancia entre dos valles o crestas sucesivos. Bien, muchas de las cosas que están diciendo. El periodo gráficamente lo puedo ver, sí, como la distancia entre dos crestas, dos valles, ¿sí? Por ejemplo, podría verlo como esta distancia acá. Bueno, no quería hacer eso. Segmento. ¿Sí? Como esta distancia acá, entre dos crestas, o esta distancia acá, entre dos valles, ambos representarían el periodo, que estaría en unidades de
variable independiente. Y fíjense que si pensamos en esto de las funciones periódicas, el periodo es cuánto me tengo que desplazar en x para que la función se vuelva a repetir. Ya habíamos visto, al ver que después de dar un giro completo en la circunferencia trigonométrica, las imágenes volvían a repetirse, que ese periodo tenía que ser de ¿cuánto? De 2pi. 2pi. De 2pi, ¿sí? De 2pi radianes, que es la vuelta completa en la circunferencia. Bien, entonces acá fíjense que, si veo, por ejemplo, este segmentito que marqué entre las crestas, va desde 0 hasta 6 y pico, que es 2pi. Y obviamente este también, no importa desde dónde lo mido, siempre la cantidad o el desplazamiento en x que necesito para que la función se vuelva a repetir va a ser siempre el mismo y va a coincidir con el periodo. A ver, GeoGebra quizás tenga, quizás les resulte útil. A ver. Ahí está. Bueno, esto quizás les resulta útil si van a las propiedades de los ejes. Si le marcan acá donde dice distancia, le ponen pi. Lo que les hace eso es marcarles la escala en x y en vez de marcárselas en unidades de 1, 2, 3, 4, se las marca en unidades de pi. Entonces, les puede resultar más útil cuando trabajan con funciones trigonométricas. Nada, dato de color. Bueno, entonces ese es el periodo que acá vimos que es 2pi. Perfecto. Bueno, y ahora el periodo también se va a relacionar. ¿Sí? En el coseno de x vimos amplitud 1, periodo 2pi. Ahora, el periodo se va a relacionar con otra transformación gráfica, que es una que realmente no tiene mucha utilidad para graficar esa transformación, o para usarla, no la usamos mucho, salvo en las funciones trigonométricas, que es la transformación de multiplicar por un número a la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función coseno, que se le aplico a x, y ahora multiplico mi variable independiente por 3, por decir algo, entonces me va a quedar coseno de 3x ahora, en lugar de coseno de x. Y fíjense, si grafico coseno de 3x, va a ver, o qué esperan que haga, cómo esperan que les quede la gráfica. No sé si se acuerdan qué cambio les hace. La Creo que queda como frecuencia. más frecuencia, claro, con más frecuencia. ¿Puede ser? Bien, con más frecuencia. ¿Y eso cómo se ve en la gráfica? Como que se estrujaría todo hacia adentro. Bien, perfecto. Es como que o sea, así como multiplicar a la variable dependiente la estira o la contrae respecto al eje y, acá pasa lo mismo, pero con el eje x. Solamente que es como al revés, digamos. Cuando multiplico por un número mayor que 1, ¿sí? Que recién vimos en el eje, o sea, cuando multiplicamos a la función coseno de x por 2, nos quedó que se estiraba respecto al eje y. Ahora, si yo ahora hago coseno de 2x o de 3x, lo que va a hacer es comprimirla respecto al eje x. Y me va a quedar así como más estrujada, como dijeron. Por ejemplo, el coseno de 3x. Lío esto, pero a ver si saco la verde, me quedaría así. ¿Sí? Fíjense. La amplitud respecto a la verde no cambia, la altura, pero sí cambia el periodo. Bueno, ¿qué periodo tendrá?
Fíjense que si lo graficamos va de acá hasta acá. ¿Hasta pi puede ser, profe? Bien, a ver, yo acá marqué un segmento que va, ¿no?, entre dos crestas, sí, sucesivas. Ahora, para comparar, fíjense, no sé si quizás no llegan a leer en el eje, pi estaría acá. ¿Quieren le marco un punto? Sería un medio pi. 2/3 pi, capaz. Claro. Pi está acá. El punto medio de acá, de 0 a pi, estaría por acá, donde se cruzan las gráficas. Entonces, como que el segmento ocupa un poco más. Bien, fíjense acá. Acá las crestas de ambas funciones coinciden, del azul y la verde. Y acá vuelven a coincidir. Entonces, fíjense que esta nueva gráfica, o sea, entra una vez, entra otra vez y entra otra vez. Y como que el periodo de una entra 3 veces en la otra, ¿sí? O hace 3 oscilaciones completas de azul, cuando la verde hace una sola. Entonces, o sea, si lo pensamos al periodo como la cantidad de tiempo que tarda en hacer una oscilación, va a ser el periodo del anterior dividido 3. ¿Sí? El periodo va a ser 3 veces menos y la frecuencia va a ser el triple. Entonces ahí tenemos, digamos, una relación entre el periodo, la forma de la gráfica, o sea, la cercanía entre los valles y las crestas, y también una manera de calcularla, porque fíjense que sabemos que el periodo del coseno es 2pi, y acá lo que hicimos fue multiplicar por un número, en este caso por 3, me quedó coseno de 3x, y el periodo se me reduce a la tercera parte. Entonces, el número que está multiplicando, ¿sí?, adentro del coseno, que en este caso también sería un 1, es el número por el que divido para hallar el periodo de la nueva función. Este detalle, digamos, del periodo, de cómo se calcula, cómo se ve gráficamente, no es algo que les vayamos a evaluar en matemáticas específicamente, ¿sí? Se los traigo y se los comento porque sé que les va a poder ser útil tanto en física como en química, donde trabajen con estas cosas y para que puedan también relacionarlo con lo matemático y no aprenderlo, ¿sí?, como formulitas de memoria. Bien, ¿y qué simetría tiene la función coseno? Par. Par. Y lo veo gráficamente en su gráfica. Bien, y si se fijan, todo lo que tenían que hacer para la otra función, para el seno, dominio, imagen, amplitud y periodo, si grafican el seno de x, voy a dejar el coseno y el seno, ¿sí?, las originales, sin todo esto que agregué después. El seno está en rojo. Como tanto, el dominio se mantiene, la amplitud se mantiene, el periodo también, o sea, es la misma gráfica desplazada nada más. Entonces, fíjense que todas las características del seno y el coseno son iguales, excepto la simetría, que la gráfica del seno de x va a ser una gráfica, o sea, la función va a ser una función impar, porque su gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces todo esto va a ser igual, voy a copiar, excepto la simetría va a ser impar. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta?
¿Por qué queda impar, profe? Desde lo gráfico, porque queda simétrica respecto al origen de coordenadas. Desde lo analítico, no sé si vos preguntás desde lo gráfico o desde lo analítico. No, de lo gráfico, pero no veo la diferencia con el coseno. A ver. O sea, en el coseno, si vos acá trazás o sea, pensás al eje Y como un eje de simetría. O sea, ¿ves que el coseno es par? ¿Eso sí lo ves? Sí, eso sí. Bien. Veamos qué pasa con el seno. Si el seno fuera una función par, suponete, tendría que ser simétrica respecto también al eje Y. O sea, como que lo que está al lado izquierdo, suponete, tendría que ser igual a lo que está al lado derecho. Y acá, digamos, por ejemplo, esta ondita que tenemos entre 0 y pi, del lado izquierdo no está reflejada respecto al eje Y. Tendría que quedar así. Y Claro, ahí entendí. está abajo. Bueno, y la idea un poco en relación a lo que habíamos charlado, empezado a charlarla otra vez, era la pregunta que yo les planteo, era cómo se relaciona lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Estas funciones seno y coseno, con estas gráficas, que eran lo que se registraba a partir de registrar las ondas sonoras de distintos instrumentos o voces, y en todas veíamos que eran periódicas, pero todas tenían comportamientos súper distintos y mucho más complejos que los de una función seno y coseno. Bueno, para terminar de responder eso, de vuelta, de forma un poco así como un pantallazo, la idea era trabajar con algunas funciones y algunos corrimientos y ver cómo esto se relaciona con la amplitud y el periodo, ¿sí?, de las funciones. Entonces, grafiquemos una nomás. Vamos con F1 y veamos sus características. Tenemos la función 0,2 seno de 3x. Entonces, para dar su dominio, gráfica, imagen, amplitud y periodo. Tratemos de ver todo eso sin la gráfica primero. ¿Cuál esperan que sea su dominio? ¿Hay alguna restricción a la hora de calcular el seno de 3x? No, creo que no. Bien, no, el seno y el coseno no son funciones que nos traigan problemas, y la imagen va a estar multiplicada por 0,2, eso tampoco. El dominio va a seguir siendo reales. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Cuál esperan que sea la imagen? Imagínense O que... sea, no va a quedar más corta verticalmente. No me puedo expresar. Exacto, o sea, si lo comparamos con el seno de x, la estoy multiplicando por 0,2. Entonces, como que todas las imágenes del seno de x se multiplican por 0,2 y todas las imágenes sí. O sea, la gráfica se contrae respecto al eje Y, y entonces, en los valores, digamos, de imagen, donde esto antes me daba 1, cuando lo multiplique por 0,2 me va a dar 0,2. Y donde me daba menos 1, me va a dar menos 0,2. Entonces la imagen va a ir de menos 0,2 a 0,2.
Eso también lo pueden ver gráficamente desde ya. Ahora lo vamos a graficar. Pero amplitud van a tener en esta gráfica. Y eso sí está bueno poder verlo, no gráficamente. 0,2. Bien, la amplitud es eso que dijimos antes, el numerito que va a estar multiplicando a el seno o el coseno, ¿sí? Entonces directamente la veo acá. Ah, profe, y en caso de que se le haga un corrimiento, bueno, vertical, ahí sí hay que tener un cuidadito con la amplitud, ¿no? Si lo ves gráficamente, sí, pero Sí. en la ley va a seguir siendo el número que multiplica esto. Porque imagínate si a este le sumo un número, o sea, va a ser mi gráfica con su amplitud desplazada, pero la amplitud va a seguir siendo 0,2. Ah, sí, sí, sí. Ok. Sí, nada de eso. Bien, entonces amplitud 0,2. Voy a poner en barras de valor absoluto simplemente para que lo tengan en cuenta de que si el número acá fuera negativo, que multiplica, igual lo tomamos positivo. ¿Y Uy, qué les parece el periodo? Si esto fuera seno de x solo, ¿cuánto valdría? También vuelve a ser 2/3 pi. Sí, o sea, si fuera seno de x, valdría 2pi, eso ya lo sabemos, ese periodo. Y recién vimos que si acá multiplicaba por un número mayor que 1, la gráfica se me contraía tantas veces, entonces el periodo se me reducía a la tercera parte, en este caso, porque estoy multiplicando por 3. Ah, ahora entendí mejor, sí, sí. Entonces ese periodo es 2pi sobre 3. Yo acá no me metí en detalles que ven quizás en física o en química, pero este 3 le llaman velocidad angular, le llaman con una omega, una W, supongo, en química. Y el periodo lo pueden definir como 2pi sobre W. No sé si lo vieron así también. ¿No? Hagan de cuenta que no dije nada. El 3 Perdón, profe. queda dividiendo. Perdón. Habla. ¿Hola? Sí. No, pero preguntaba por qué. Yo iba a preguntar si el 3 queda dividiendo porque está multiplicando a la X y como que pasaría dividiendo. Lo pueden pensar de un montón de maneras. Por ahí una forma fue la que vimos antes de que ese 3 hace que mi gráfica se acorte respecto al eje X y entonces la función se repite más rápido. Ahora, si lo quieren pensar, si lo quieren hacer analíticamente, lo pueden plantear también. Esto en realidad surge de acá, no es tanto lío. Es más una cuestión de no querer dedicarle como demasiado tiempo a esto, pero es sencillo. O sea, esto viene de acá. Para ver el periodo de la función, lo que ustedes necesitan es que lo que se repita periódicamente sea todo lo que está dentro del seno. O sea, para que mi función se vuelva a repetir, yo necesito que a lo que le aplico el seno, ¿sí? Se pueden hacer que hago seno de 0. Después, ese ángulo va aumentando. Cuando llegue a 2pi, lo que está dentro del seno, ahí es como que vuelvo a empezar. Entonces, lo que yo necesito es ver cuándo lo que está dentro del seno se hace 2pi. ¿Sí? Pues no me interesa que la x en sí valga 2pi. Me interesa que la x multiplicado por este número me dé 2pi para ver para qué valor de x mi función se va a volver a repetir cíclicamente. Entonces, si lo quiero calcular analíticamente, tendría que igualar 2pi, que es el periodo, digamos, del seno de x, a 3x, y despejo, ¿no? Entonces me queda 2pi sobre 3
igual a x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando mi x vale 2pi sobre 3, el argumento del seno, o sea, lo que está dentro del seno, que no es x ahora, es 3x, ¿sí? Cuando x vale esto, el argumento va a valer 2pi. Entonces, si lo pienso en términos de el ángulo al cual aplico el seno, cuando x valga esto, voy a haber dado una vuelta completa en la circunferencia trigonométrica. ¿Sí? O sea, es como que la voy a estar recorriendo 3 veces más rápido. Entonces tardo 3 veces menos tiempo. Claro, sí. Sí, ahí entendí. Bien. ¿Lo vieron en química o en física como velocidad angular a eso? La verdad que yo no recuerdo. Creo que no. Creo que no. Yo tampoco. Bien, ok, entonces... O sea, más o menos creo que tengo una idea. Pero... No, pero la idea no es llenarlos de información ahora para nada. La idea es que si ya lo vieron, lo podamos interpretar acá. Pero si no, no. Es porque es como generarles ahí un exceso de información innecesaria. Bueno, y entonces acá, si hacemos la gráfica, 0,2 por seno de 3x, vamos a ver todas esas cosas. Ahora me dice que revise la... No sé si llegan a ver. Me dice que revise la entrada, pero no me deja. Ahí está. Nah. ¿Por qué? Ahí está. Bien, entonces si graficamos 0,2 por el seno de 3x, ¿sí? Podemos ver esas cuestiones. Por un lado, la amplitud de la roja es menor, y va a estar, acá voy a tener el 0, en el eje Y, digamos, va a llegar hasta 0,2 en vez de hasta 1. Y por otro lado, el periodo también es menor. O sea, la gráfica digamos, una vuelta completa, digamos, de la gráfica hasta que vuelva a repetirse, que podría marcarla, por ejemplo, desde esta cresta a esta cresta, ¿sí? Se completa 3 veces más rápido que la de la función seno original. Bueno, obviamente que a las funciones seno y coseno, como a cualquiera de todas las funciones que vimos, les pueden aplicar las transformaciones que quieran y van a tener los mismos efectos de siempre, ¿sí? Si le suman, si le restan, la moverán vertical o horizontalmente. Si le aplican el valor absoluto, todo les quedará por arriba del eje X. Si le aplican un menos, les reflejará la gráfica. Eso vale igual que con todas las funciones. Pero la realidad es que en la vida, cuando usen estas funciones para representar ondas y demás, las transformaciones que van a aplicar realmente son estas dos principalmente, y son las que tienen una interpretación útil también. Entonces, si ven después en el libro, tienen una actividad para graficar estas funciones y aparecen más corrimientos. Estos son específicamente por ahí los que me interesaba que veamos y charlemos. Los otros son los mismos corrimientos que le pueden aplicar a cualquier función. Y un poco a modo de cierre, así ya pasamos al límite. Esto ya es un dato adicional a la matemática, pero quizás les interese. Es por ahí llegar un poco a la relación que tienen entre... ¿Qué pasa acá? No sé. Bien. La relación que tienen entre los sonidos, ¿sí? Y las
ondas. Ya vimos antes que los sonidos que ocurren en la vida real tienen, si lo medimos, sus gráficas no son para nada las de un seno ni las de un coseno. Bien, ¿saben qué es esto que está acá? Esta especie de herradura. ¿La conocen? No, profe. Es como un rulemán. Rulemán, me encanta. Creo que esto parece más un rulemán, ¿no? Como una cosita redondita. No, esto acá es un diapasón, como mandaron ahí sí al grupo. Es un... ¿Cómo se dice? Un instrumento que hace un sonido y hace un sonido como puro, que se llama. Creo que una vez en Instagram vi en un reel que como que depende de qué tan grande es el diapasón, puede generar distintas frecuencias. Y bueno, mostraba como con otro diapasón, con pelotitas de ping pong, como que si cambiabas la frecuencia no rebotaban las pelotitas, interesante. Sí, es muy interesante todo lo que se puede hacer con esto. O sea, básicamente el diapasón, a ver, después podemos buscar algún video en YouTube, pero hace un sonido puro, ¿eh? O sea, lo golpean y queda como sonando y hace como un en una determinada frecuencia, pero es un sonido puro, como así como a ver, busquémosla. Profe, puede ser que yo porque voy al otorrinolaringólogo y me hace, digamos, se lo golpea contra la mano y me lo pone en el oído a ver si tengo bien los tímpanos, no sé si tiene algo que ver con eso. Sí. Siempre me lo hace y es un artefacto parecido a eso, digamos. Puede ser porque con lo que podés medir ahí es específicamente cómo oís a una sola frecuencia. Eso. Todo lo que ustedes escuchan todo lo que ustedes escuchan en la vida en general es una mezcla de un montón de frecuencias con distintas amplitudes. Entonces, si quieren hacer un análisis de eso de... No sé quién había dicho antes eso es lo que te hace el médico, pero también lo tienen los músicos, esos que golpean. Exacto. Bueno, de hecho, a ver, primero voy a ver si esto se escucha, si es lo que quiero. Ahí así les comparto sonido. Creo que sí. Sí, ahí les comparto. Ok, si presento toda la pantalla no escuchan, me parece. Bueno, eso sería como un sonido puro, ¿sí? Más allá de que justo grabaron el sonido puro con un micrófono que tiene más ruido que el pobre diapasón. Pero sí, también se usa en música. Ya hoy en día no se usa, digamos, mucho porque existen afinadores electrónicos y demás. Pero en algún momento era lo que les daba la nota, por ejemplo, en una orquesta. Era con lo que le daba la nota de referencia para afinar todos los instrumentos igual. Y bueno, también eso, si van ahí a un otorrino, también lo pueden usar para lo mismo, para ver cómo escuchan una frecuencia en particular, no una mezcla de frecuencias, sino una única. Bueno, cuestión que si agarran un diapasón y hacen el mismo análisis con este osciloscopio, ahí sí van a obtener algo así. ¿Sí? Como algo muy cercano a una onda real, no, a una onda matemática, quiero decir. Y fíjense que esto va a ser una función que la podríamos pensar como un seno o como un coseno, teniendo en cuenta que tendremos una amplitud específica, que será el numerito que está multiplicando, y un periodo específico que estará relacionado al número que multiplica a la variable independiente. Bien, y esas dos cosas, periodo y amplitud, se relacionan con el sonido. El periodo se relaciona con que el sonido sea más grave o más agudo. Una onda que tenga un mayor periodo
va a ser un sonido más grave. De hecho, cuando tiene un periodo muy largo y tiende a ser una onda muy larga, empieza a hacer más vibración que sonido. Por eso los graves vibran y retumban. Y cuanto menor sea el periodo, más agudo va a ser. Mientras que la amplitud es más sencillo, es como más amplitud, más volumen. Bien. Y entonces lo interesante de esto, o lo que a mí por lo menos me quería mostrarles, es que estas ondas, si bien parecen eso, como re complejas, se pueden descomponer en ondas de este estilo, más sencillas. Profe. Profe, Sí. Sí. Les voy a compartir. Exactamente eso. Que me parece que no está transmitiendo nada. Sí. Hermoso. Igual lo que les venía diciendo es que las ondas que si ponen el diapasón en el aparato verán algo de este estilo, ¿sí? De este estilo, que son las ondas que las pueden modelizar con un seno o un coseno con su respectivo periodo y amplitud. Y estas ondas más complejas se pueden también pensar como una suma de distintas ondas, senos y cosenos, con distintas amplitudes y periodos. Y eso es algo que hoy en día se hace muy fácil con programas o demás, o sea, hay algoritmos y demás que lo hacen. Y de repente, digamos, el timbre, si la forma en que suenan distintos instrumentos o distintas voces, incluso en un sonido igual de agudo, tiene que ver eso con las distintas ondas que lo componen y con que haya un aporte, ¿sí? de otras, digamos, ondas, además de la base, que hacen que todo suene distinto, ¿no? Que puedan distinguir un piano de una flauta, por ejemplo, o una voz de otra. Bueno. Y eso. A ver, un segundo. Bueno. A ver, ok. Bueno, alguna duda, más que nada inquietud, ¿no? En relación a esto, porque obviamente esto no se las vamos a tomar en el parcial. Pero esa, lo que sea, pueden preguntar. Y lo que les había agregado acá, que como le iba a hacer la otra clase, ahora no lo tengo a mano, pero era, por ejemplo, esta onda que ven acá, que le dicen GeoGebra, ¿con cuántas funciones seno y coseno, así de las básicas que vimos, creen que las hice? ¿Cuántas creen que tuve que haber sumado para tener esta forma más o menos extraña? Tiren un número, inventen. 3. A mí me parece que 2. 2. Para mí 2. Bien. No, le hice con 3. Le hice con 3. Pero, digamos, en un punto no hay tanta diferencia, no sé, por ejemplo, de las gráficas con la C, ¿no? En su complejidad. Obviamente tendrán toda una cuestión más que tiene que ver con el ruido y con cuestiones experimentales, pero si esta onda la suavizan un poco, no tiene una forma tan extraña, ¿no? Como, entonces, pueden modelizar sonidos, por ejemplo, el C creo que era de una flauta, quizás con 3 o 4 sonidos puros que podrían hacer con diapasones, ¿no? Y quizás como haciendo sonar 3 o 4 diapasones en las frecuencias correctas y con el volumen adecuado, ustedes escucharían ese sonido en conjunto creyendo que sería el sonido de una flauta. Bueno, cosas que
me resultan interesantes y divertidas. Bueno, una pregunta. Miren que pasemos al límite. Si tienen alguna duda. No, profe. Bueno, a ver. Bueno, ahí les vuelvo a compartir. Bueno, entonces con eso cerraríamos lo que es el pequeño gran capítulo de funciones, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora es límite y continuidad, que es un tema mucho más corto que funciones y que es como el nexo, digamos. O sea, acá empezamos a ver como más concretamente lo que es cálculo. Así que es una palabra que quizás ya la han escuchado nombrar y que es como una de las grandes ramas de la matemática. Así como está el álgebra, está la geometría, que estudia las formas y sí, los elementos geométricos y gráficos. Y tenemos el cálculo, que básicamente estudia el comportamiento de las funciones, ¿sí? Como cuando nos... y las tendencias, ¿sí? Estudia mucho las tendencias. Es una palabra que describe bastante bien lo que estudia el cálculo. Y tanto lo que es el concepto de derivada como de integrales, que son como dos conceptos fundamentales, tanto en matemática 1 como en matemática 2, y que están dentro del cálculo, usan el concepto de límite como base, ¿sí? De hecho, se definen como límites. Entonces, esto es lo que nos va a permitir entonces trabajar y definir con todo lo que viene después. Bueno, teoría de límite teoría de límite tuvieron hoy la segunda, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Juan. Sí. Bien. Sí, Hoy estuvieron hablando ya de continuidad. sí. Bien, hermoso. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Por ahí la primera parte del límite, lo que me interesa más que nada es que podamos llegar a ver en esta hora que nos queda, bien, la relación que hay entre el límite y continuidad y ver esta relación desde un lugar que le sea útil, ¿sí? Porque cuando uno empieza a ver, quizás parece un poco confuso, pero si lo vemos correctamente, es una relación muy útil porque trabajar con los límites nos sirve para la continuidad y trabajar con la continuidad nos sirve para los límites. Pero vamos a empezar entonces con límite. Después nos meteremos un poco en continuidad. Bueno, esto es unas diapositivas que usamos el año pasado, están un poco modificadas, así que hoy va a ser un poco más así en modo diapositivas la clase. Veamos primero esto que es importante que lo vean y que lo entiendan, y que es la definición, entre comillas, todo tendría que estar entre comillas, ¿sí? La definición coloquial del límite de una función. Ahí desde ya les aclaro que
con la definición formal no vamos a trabajar. En teorías no sé que no trabajaron, creo que ni siquiera se las presentaron. Solo vamos a trabajar con la parte coloquial e interpretativa de qué es el límite de una función en un punto. Y entonces, tienen muchas maneras de escribirlo. Acá hay una. Decimos que el límite de f de x, o sea, vamos a necesitar una función, en primer lugar, para definir el límite. Cuando x tiende a x sub 0, este x sub 0 va a ser un valor de x genérico, pero no la variable independiente, sino bueno, un valor específico y a la vez genérico. ¿Sí? No es la variable independiente, es un cierto x en particular del dominio. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a s de x0 es igual a un número real L, sí y solo sí. Cuando x se acerca a x0, f de x se acerca a un único número real L. Tanto como se quiera y sin importar qué pase en x0. Entonces, acá hay varias cosas que las vamos a ir viendo. Ahora las vamos a ver con una gráfica. ¿Sí? Y esto en símbolos lo escribimos así. Bien. Entonces, yo acá tengo una gráfica de una función. Entonces, lo que me dice, digamos, el concepto de límite es esto. Si yo quiero ver qué pasa cuando mi x se acerca a x0, tengo que ver qué pasa cuando x se acerca a x0, que es lo que acá está representado con las flechitas verdes. Entonces, fíjense, cuando yo me acerco desde la izquierda a ese de x0, ahí ya tenemos una cuestión de que siempre me voy a poder acercar de ambos lados. Entonces, ¿qué pasa cuando me acerco desde la izquierda? ¿Qué pasa con las imágenes de la función? O antes de eso, ¿qué pasa con la gráfica? Si se entiende mi pregunta, yo tomo valores de x que están cerquita de x0, ¿sí? Los que están acá sobre esta flechita verde. Entonces, ¿cuáles serían las imágenes que va a tomar la función para estos x cercanos a x0 y menores? Serían valores menores que L. ¿No? Bien, veamos. O sea, siempre acá la conexión que vamos a hacer, y que lo vamos a ver después más en las actividades, es ver desde las x, veo la gráfica primero. Y de la gráfica veo las imágenes. Entonces, si yo acá veo que me estoy acercando a x0 por la izquierda, esta flechita verde, que las imágenes que tengo para estos x menores que x0 serían las imágenes de la gráfica para estos x, que vendrían a ser esta parte acá. Ah, sí, sí, sí. Y entonces acá le marco ahí, le pongo la flechita. Y entonces, las imágenes a medida que yo, o sea, cuando me estoy acercando a x, cuanto más me acerco a x0, más me desplazo sobre esta flecha roja, que en estos puntos de la gráfica. Y entonces las imágenes que voy a tener van a ser las de esta parte del eje Y. Y cada vez me voy acercando más a este valor de imagen, que sería el de ese puntito. Y si hago el mismo análisis desde la derecha, a medida que me acerco a x0 desde valores más grandes, los valores de imagen que voy a ir tomando van a ser estos de acá. Perdón, los puntos de la gráfica sobre los que voy a ir recorriendo van a ser estos. Y los valores de imagen que corresponden van a ser estos de acá. Entonces,
acá, la imagen de la función, que es este punto, ¿sí? Es como el punto que tengo en la gráfica, como si fuera una gráfica ahí que yo la grafiqué de forma, digamos, si decía con un lápiz, sin soltar o sin levantar nunca el lápiz del papel, ¿no? Como que tengo una gráfica ahí que no tiene ningún salto, ningún tipo de discontinuidad ni nada. Entonces, fíjense que cuando me acerco a x0, tanto desde la izquierda en la gráfica como desde la derecha, mi gráfica se acerca a este punto y mis imágenes se acercan a este mismo valor, L, que en este caso coincide con también la imagen de la función. O sea, si yo hago f en x0, me da ese punto de la gráfica que tiene esta ordenada L, y que es el mismo valor de ordenada al cual se acercan las imágenes cuando mi x se acerca a x0. Bien, pregunta. ¿Se ve en este caso que si calculo este límite, es así, o si planteo este límite cuando x tiende a x0 de la función, me da L? Pregunta sincera, digamos. ¿Eso se ve bien? ¿Se ve que se cumple esto que dice acá arriba? Y cuando x se acerca a x0, las imágenes, ¿sí? Este f de x, piénsenlo como las imágenes, porque son las imágenes. Y cuando x se acerca a x0, las imágenes se acercan a L, y por lo tanto, ese es el resultado del límite. Sí, profe. Bueno. Bien. Eso sería entonces como el concepto intuitivo de límite y con el que vamos a trabajar. Ahora, algo que dice acá y que es muy importante es esto, ¿sí? Sin importar qué pase en x0. O sea, esto quiere decir que el límite de mi función va a depender de el comportamiento alrededor de el x0 en el que estoy trabajando, ¿sí? Pero no me va a importar qué pasa en ese valor en particular. Y esto es como lo principal, digamos, que trae el límite. En las funciones veníamos trabajando, aplicando mi función en un cierto valor y viendo la imagen, ¿sí? Trabajamos eso. Usábamos las funciones de esa perspectiva de evaluarla en una X y que me dé una Y, y de ahí sacar información. Acá con el límite es como al revés. Lo que vamos a ver es sacar información de el entorno alrededor de un X, sin importarme que pase específicamente en esa X. Y entonces acá vimos como un caso sencillo, un caso en el que la gráfica de la función era esta curvita. Pero ahora fíjense, como no me importa qué pasa en esa X específica, acá, por ejemplo, hay otra gráfica en la que en ese punto no existe imagen. Ahora, fíjense que si comparamos las dos opciones, en este caso la imagen es el puntito negro. En este otro caso, tiene un punto vacío. ¿Qué pasa con el límite en ese caso? Es el mismo, pero no está definida la imagen, ni tampoco la variable independiente, ¿no? Exacto. En ese x0 no existe imagen, no está definida, pero teniendo en cuenta lo que vimos recién, de que lo que me importa es qué pasa en las cercanías del punto y no en el punto, el límite va a ser el mismo. Y de hecho, esta lógica la vamos a usar bastante en el límite, ¿no? De que en este caso anterior y sencillo, donde la función existía y todo, veo que el límite me da un cierto valor.
Bueno, si el único cambio que hago en la función es un cambio en el x0, mi límite sí o sí se va a mantener igual, porque justamente no me interesa que pase en el x0. Entonces, ya sea que estemos en este caso, o en este caso, en el que la función no está definida en este caso, ¿sí? No existe f en x0, o este otro caso, donde la imagen existe, pero es distinta al valor al que tienen las imágenes. En todos los casos, va a cumplir que este límite va a existir y va a valer ese valor L. Bueno, veamos algunos casos de la actividad 5. Esta actividad, bueno, vi que la estuvieron charlando un poquito en teoría. También tienen la resolución hechas acá en el PowerPoint. Entonces me interesa simplemente ver un par de casos y más que nada charlar si hay dudas y demás. No va a ser todos los ítems para nada. Bien, en esta primera parte del límite vamos a trabajar bastante desde lo gráfico, porque es la manera donde se ve más sencillo el concepto, y después lo vamos a aplicar a lo algebraico, pero vamos a empezar siempre desde lo gráfico. Bueno, entonces tenemos este gráfico de una función f, y lo primero que se nos pide es indicar el dominio. Bueno, y hacer otras cosas, pero primero indicar el dominio. ¿Qué dominio tenemos en la función? Hay que ir analizándolo de a poco, ¿no? Porque tenemos un montón de saltos, de puntos que faltan. Pero bueno, si venimos viendo así desde el eje X negativo, desde menos infinito. Podría ser reales menos 4 y 4. Podría ser que... Bien, si venimos desde menos infinito, ¿sí? Tenemos acá toda esta gráfica, que si la proyecto sobre el eje X, ¿sí? me va a tomar todos estos puntos. En menos 4 no tenemos imagen, o sea que va a ser un punto de la gráfica que no esté, y por lo tanto un punto que no esté en el dominio. Perfecto. ¿Esta parte ya hicieron en teoría también, la parte del dominio? Sí, creo que nos habían mostrado este gráfico y hablamos un poco del Ok. dominio. Bien, entonces de menos 4 lo sacamos, es un valor que sacamos hasta ahora. Y después, fíjense, toda esta parte de la gráfica me va a dar los valores de menos 4 sin incluir hasta menos 2 también sin incluir. Acá tendría una asíntota vertical. Pero menos 2 va a estar incluido porque tengo la imagen acá. Después, si sigo hacia la derecha, toda esta parte me va a dar imagen, imagen, imagen. Esto también, esto también, esto también. En 2, acá tengo un punto abierto, pero tengo imagen acá. Después, si sigo hacia la derecha, sigo teniendo imagen. Y en 4, tengo acá, ¿no? Estas dos gráficas asintóticas y no tengo imagen. O sea que 4 es otro valor que no está en el dominio. Y después, si sigo hacia la derecha, tengo imagen, imagen, imagen. Y en 6 tengo imagen acá. Y después sigo. Entonces, los únicos valores que excluimos son el menos 4 y el 4. Como bien dijeron. ¿Sí? Y entonces el dominio ya lo tendríamos. Ahora, lo que se nos pide después es
estudiar la existencia del límite para x tendiendo a, siendo a estos valores. O sea, tenemos que ver el límite de la función cuando x tiende a menos 4, menos 3, menos 2, etc. Está marcado el dominio, excluyendo el menos 4 y el 4. Y bien. Bueno, y veamos entonces qué pasa con los límites. Primero, ¿qué pasa cuando a tiende a... No, cuando a vale menos 4, por ejemplo? Entonces, repito, estas son las diapositivas que ya estaban hechas y hay cosas, digamos, de texto que no la... Por ahí salteamoslas, ¿no? Vayamos charlándolo. No las borré más que nada porque cuando se las suba está bueno que lo tengan, pero ahora no se distraigan tanto con lo que está en el Power, sino con lo que vayamos charlando y les vaya marcando. Entonces, cuando a vale menos 4, si queremos estudiar ese límite, lo que tenemos que ver es qué comportamiento va a tener la función para valores de x cercanos a menos 4, sin que nos importe qué pasa en menos 4. Ok. Entonces, esto también se los puse para que lo podamos ver también con gráficamente. Bien, ¿qué les parece en menos 4? ¿Tiene por límite 4? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, límite acá da 4, ¿sí? Si me acerco tanto, acá tienen todas las animaciones hechas, pero si me acerco desde la izquierda, ¿sí? Esta sería la parte de la gráfica, que corresponde a ese acercamiento en fucsia. Y las imágenes valen siempre 4. Desde la derecha, si me acerco en X por la derecha, mi gráfica va a corresponder a estas flechitas y mis imágenes se van a estar acercando a 4 desde valores más chicos. Pero tanto de izquierda como de derecha me acerco a 4 y por lo tanto el límite a 4. Bien, en este caso fíjense que en menos 4 no existe imagen y ya vimos antes que eso no nos cambiaba en nada. Bueno, fíjense que todavía no lo definimos formalmente, pero lo podemos ir charlando, que siempre que veamos el límite y veamos si el límite da un valor, a ver, probemos con el siguiente ejemplo y listo. Con este no, menos 2. Veamos qué pasa en menos 2. Ahí, ¿qué les parece? Que no existe el límite, pero ya viéndolo más de continuidad, a mí me sirve así. Bien, no existe el límite. Lo podemos ver desde continuidad. Y ahora, si lo vemos desde la definición de límite intuitiva, ¿por qué no existe el límite? Digamos, por ejemplo, acá, que mi gráfica se acerca a este punto que tiene ordenada menos 2. Si yo les digo que el límite, cuando x tiende a menos 2, me da menos 2. ¿Por qué no sería?
Porque un lado se acerca a -2, pero del otro no. Bien, eso, perfecto. O sea, yo para tener que ese límite valga -2, lo que necesito es que mi gráfica se acerque, las imágenes de sus puntos se acerquen a -2 de ambos lados, ¿sí? Que eso es algo que no está, o sea, que está en la definición del límite, pero no está explícito, tipo no se los dice explícitamente, pero se asume que cuando en el límite les dice que tienen que ver el comportamiento cuando x se acerca a x0, eso siempre es necesariamente de ambos lados. ¿No sería que no existe el límite ordinario o algo así? Exacto, entonces, ese límite que definimos al principio, que llamamos límite, y ya, también le podemos llamar límite ordinario, o sea, como límite, el común, digamos. Y en ese caso, lo que aparece también es la definición de los límites laterales. Así que un límite lateral lo puedo definir y va a ser el comportamiento cuando me acerca a un x0, ya sea desde la izquierda o desde la derecha. Entonces, esos límites laterales yo los puedo definir. ¿Qué pasaría acá, por ejemplo, con el límite lateral por derecha? Quiere decir, cuando mis x se acercan desde la derecha. -2. Exacto, ese límite lateral existe Sí. y da -2. Y por izquierda sería menos infinito. Claro, si me acerco por izquierda, ese límite lateral, con la definición que trabajamos hasta ahora, no sería ningún número real, ¿sí? Pero podría indicar que es menos infinito, queriendo decir que, justamente eso, que mis Que existe imágenes... una asíntota ahí. Exacto. O sea, si yo digo que mi límite, cuando x tiende a -2 por izquierda, es menos infinito, no estoy queriendo decir que me acerco al número real menos infinito, sino estoy indicando una tendencia, ¿no? Quiero decir que cuanto más me acerco a esa x, mis imágenes se hacen cada vez más negativas y no hay un límite a eso, ¿sí? No es que puedo decir, bueno, se hacen negativas hasta menos 1000 millones. Como no, si me acerco más a x, podría hacerlo más negativo todavía. No tengo un límite. Justamente un límite, un tope. Bien, entonces, siempre en cualquier valor de x vamos a poder plantear, ¿sí?, los límites laterales, que es como los comportamientos yendo por un lado o por el otro. Y para que el límite ordinario exista, el límite que definimos antes, tiene que pasar que los laterales existan y sean iguales. Bien, entonces en este caso nos acercamos por la izquierda, las imágenes se hacen cada vez más negativas, y por la derecha las imágenes tienden a -2. Entonces, cuando pasa esto, que los límites laterales son distintos, o al menos uno no existe, lo que decimos es que la función no tiene comportamiento definido, ¿sí?, alrededor de -2. ¿Sí? Que el límite no exista es lo mismo que decir que la función no tiene comportamiento definido alrededor de -2, que no tiende hacia un mismo valor de ambos lados. Acá, en esta actividad todavía no están definidos los límites laterales, pero nada, se los podemos ir así charlando. Bueno, y ahora los que les quedan, prefiero así que los charlemos en general. Por ejemplo, ¿qué pasaría en -1? En este punto. Tiende a 0. Bien, el límite tiende a 0, que es el mismo valor de imagen. Sí, en este caso tengo una gráfica continua alrededor de 0, intuitivamente, ¿no? Si la marco a mano, no tengo ningún salto ni nada. Intuitivamente vemos que ese límite da 0.
En 2 es un caso similar al que vimos antes. Fíjense que tanto por izquierda como por derecha mi función se acerca a menos 4. Entonces, más allá de que mi imagen no vale menos 4, el límite va a valer menos 4. En 4 también es un caso muy similar a antes. El límite no va a existir porque cuando me acerco desde la izquierda, mis imágenes se hacen positivas y crecen tanto como quiera. Y desde la derecha tienden a menos 4. Y en 6 el límite ordinario tampoco existe. Y acá también podríamos definir, si quisiéramos o si necesitáramos, los límites laterales. ¿Sí? Por izquierda, el límite lateral daría 0, porque mis imágenes tienden a 0. Y por derecha, desde acá, las imágenes tenderían a 2. Cuanto más me acerco a 6 por derecha, las imágenes en realidad valen siempre 2, pero es lo mismo, tienden a 2. Bueno, con esa actividad pueden después, eso, es bastante introductoria y para trabajarlo intuitivamente. La idea es que lo hagan después tranqui, si tienen alguna duda, pero quizás si esta actividad les resulta así sencilla y que la entienden fácilmente, no hace falta que se demoren mucho tiempo ahí. Bueno, ahora, lo que sí me interesa es que charlemos un poquito de esto ahora. Preguntitas. La primera ya la hablamos bastante, que es qué relación hay entre la existencia del límite y la imagen de la función en un punto. ¿Qué me pueden decir? O sea, no sé, tienen una función, tienen el límite cuando x tiende a un valor y eso les da un número. ¿Qué relación hay entre ese límite que ustedes calculan y la imagen de la función en ese mismo punto? Que las lineales coinciden. Bien, en las Sería lineales. continua. O sea, en las lineales. Yo estaba pensando como una no relación, o sea, que puede existir una independientemente de la otra. Bien, o sea, en las lineales coinciden, eso es cierto, pero digo, en general, ¿sí? Es una pregunta un poco tramposa porque pregunta qué relación hay y en realidad lo importante es que recuerden que no hay ninguna. O sea, después hay casos específicos en los que los podremos relacionar, pero en principio la primera idea que tiene que tener claro es esto, y que viene de la misma definición de límite. Cuando les definen el límite, les dicen sin importar que pase en x0. O sea, sin importar cuál es la imagen de la función en x0 o si esa imagen existe o no existe. Entonces, la idea es que vean que el límite es una cosa, que ese límite exista o no exista, que de un número, que de más infinito, lo que sea. Y por otro lado, tienen la imagen de la función en el punto, que puede existir, no existir y demás. Ya vamos a ver ahora en qué casos se relacionan, pero lo importante es que tengan en claro que en principio no hay relación. ¿Sí? Porque si no, eso después les termina confundiendo y terminan relacionando en los casos que no pueden. Lo importante es que lo entiendan de entrada como un concepto nuevo que justamente pretende no tener ninguna relación con la imagen de la función en el punto. Y después veamos en qué casos sí tiene relación y para qué nos sirve.
Pero en principio, poder diferenciarlos bien. Bien, y ahora, sabiendo que cuando tengo un límite, no me interesa qué pasa con la imagen de la función en un punto, sino simplemente ver si ese límite existe o no existe. Fíjense acá, qué relación hay entre la existencia del límite y la gráfica de la función. Vimos recién, estuvimos charlando en realidad, más que viendo, que si el límite existe, es porque existen ambos límites laterales. O sea, porque tanto por izquierda como por derecha tiendo al mismo valor. Entonces, por ejemplo, uno de los valores que tenían ahí para trabajar era en -1, que ahí vimos que el límite existía, que daba 0. Y fíjense que ahí tengo una gráfica. ¿Cómo es esa gráfica? Ya esto continua. Bien, esa gráfica es continua, Sí, perfecto. o sea, ya estaríamos introduciendo continuidad. Sí. Okay. Entonces, esa gráfica en ese punto vemos que es continua y ya ahí tenemos una cuestión que es que en los puntos de la gráfica donde yo vea esa continuidad, de vuelta, continuidad por ahora intuitiva, pensar que lo puedo graficar sin levantar el lápiz del papel, voy a tener un límite que existe que coincide con la imagen de la función. Y ahora, obviamente, en todos los puntos donde sea continua eso va a valer. Y ahora, ¿en qué otros casos de esta gráfica, por ejemplo, vemos que el límite existe a pesar de que la función no sea continua? En -2, ¿no? Bien, en -2. El límite, ¿cuánto vale en -2? Por izquierda -infinito y por derecha -2. Sí. Bien, por izquierda -infinito, por derecha -2. No coinciden, no existe Entonces, límite ordinario. claro, el límite ahí no existiría. Eso siempre, o sea, si yo les digo, si el límite existe y no aclaro nada, es el ordinario. Sí o sí, por defecto es ese. Entonces, ¿en qué ese punto nos serviría? ¿Ven algún otro punto donde el límite exista? ¿Es definido? Claro, porque la función no sea continua. Bueno, no sé, en -6. Bien, en -6 el límite existe, pero también la función, y es continua. -4, me recuesta. Sí, sí. Bien, ahora fíjense en -4, que acá tendríamos el puntito abierto. Fíjense que ahí el límite existe y da 4 positivo, porque si me acerco por izquierda y por derecha, tengo el mismo comportamiento. Y fíjense también que si yo acá si yo hiciera así como trampa, y pusiera un punto, o sea, acá pusiera la imagen de la función, me quedaría una gráfica continua, porque básicamente si el límite existe, es porque mi comportamiento por ambos lados es el mismo. Y como el único problema lo tengo en -4, y entonces como que si yo ahí pongo ese punto en la gráfica me queda continua. Entonces, más que nada lo que me interesa que vean de ahí es que si el límite existe, mis opciones van a ser o que mi gráfica sea continua o que mi gráfica tenga una perforación, ¿sí? Un agujero, que únicamente me falte la imagen de la función ahí, o como pasaba en 2, que la imagen esté en otro lado. Ahora, si el límite no existe, es porque ya tengo comportamientos distintos por ambos lados, y ahí necesariamente lo que voy a tener es un salto.
por ejemplo, en -2, que teníamos este salto, digamos, yo venía graficando la función y después tuve que dar un salto para seguir graficándola. Y lo mismo en 4, y lo mismo en 6. Eso se ve, la relación, o sea, todo es lo gráfico por ahora, pero poder relacionar la existencia o no existencia del límite con propiedades gráficas, que eso ayuda después a poder analizarlo más rápidamente y más sencillo. Entonces acá, si el límite existe, dijimos que la gráfica será continua o tendrá una perforación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, por ejemplo, acá podría ser x igual -1. Un ejemplo donde tuviéramos una perforación podría ser x igual a -4. El límite no existe, porque los laterales son distintos, y la gráfica va a tener, lo voy a poder ver gráficamente como un salto. Ya que estamos, voy introduciendo otros conceptos. Cuando hablamos de salto, que supongo que intuitivamente entienden a qué me refiero con lo de salto. Bien, ahora lo van a ver así, o sea, es el nombre que usamos en matemática también. Pero fíjense que tenemos distintos tipos de saltos. Por ejemplo, en 6, ¿cuántas unidades tiene mi salto? O sea, yo tengo este punto, ¿de cuántas lo puedo medir? 2 unidades. 2 unidades. Un O sea, saltito. mis límites laterales, un saltito, exacto. Mis límites laterales me dan distintos, me dan números, y esa diferencia que tengo es la medición, digamos, que yo podría hacer de ese salto. Y lo puedo hasta marcar con una flechita, si quisiera. Bien, ahora, en 4, por ejemplo. Es como que te caes, ¿no? Claro, vos venís, si vienen de la derecha, llegan acá, y después tienen que dar un salto infinito, que así se llama. O si venís de la izquierda, te caes desde una altura muy alta. Entonces, fíjense que cuando alguno de los límites laterales me da infinito, básicamente ese salto no lo puedo medir. Porque no puedo decir, bueno, voy de acá hasta acá. Es como que voy desde acá hasta, bueno, más infinito. Entonces, los saltos los podemos clasificar también llamamos finito, cuando no es infinito, cuando lo puedo medir. Que un ejemplo sería, entonces, x igual a 6. O salto infinito, que podría ser, por ejemplo, en x igual a -2 o x igual a 4. Obviamente, vayan pensando todo esto, la idea es poder entender bien los conceptos para después, yo por ejemplo, no sé si tienen la ley de una función, que puedan detectar si tienen una gráfica continua o una perforación o un salto finito o un salto infinito desde la ley. Ahora, para hacerlo desde la ley, lo que tienen que acordarse o tienen que entender es esto que estamos viendo ahora. Por ejemplo, ¿qué características tendría que tener mi límite para yo tener un salto finito? Y me interesa que lo piensen. Primero, ¿el límite existiría o no existiría?
No, no existiría. No, porque los laterales no. Si tenés que hacer un saltito, no coinciden. existe, básicamente. Claro. Exacto, si tengo que dar un saltito, el límite no existe. Entonces, cuando yo calcule esos límites laterales, veremos después cómo calcularlo, ¿no? Pero si yo calculo esos límites laterales, ¿qué me tendrán que dar para yo tener un salto finito? Ser iguales. ¿No? Si son iguales, el límite existiría. Sí. Te tiene que dar algún valor Bien. que son distintos. Tienen que ser distintos y los dos tienen que darme un número real. Claro. Ahora, si los dos son distintos, pero me dan los dos infinito, o uno, aunque sea, me da infinito, el salto va a ser infinito. ¿Sí? Pero bueno, estas cuestiones de relacionar salto infinito, gráfica continua, perforación, relacionar todo eso con límites y límites laterales, lo más interesante es que lo vayan pensando y lo vayan razonando, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahora, y que lo vayan incorporando, pues lo van a terminar incorporando, pero desde el razonamiento, ¿sí? Después de que lo razonen un par de veces, les va a salir como natural, ¿sí? Pero está bueno que no vayan por el lado de querer aprenderse de memoria qué relación tienen entre cómo es el límite y cómo es la gráfica, sino que lo puedan razonar. Entonces, cuando trabajemos desde lo analítico, se van a poder acordar de estas cosas y relacionarlas con gráficas, y la vida va a ser más sencilla y más feliz. Sobre todo más sencilla. Entonces, bueno, eso. Ay, a ver. Bueno. Bueno, en la actividad 4, quiero ver que nos quedan 15 minutos. Bien. Bien, vamos a hacer esto entonces. Bueno, en la actividad 4 vamos a empezar a relacionar lo analítico con lo gráfico. Pero, ¿de qué manera? De la siguiente. La actividad 4 del libro lo que les pide es estimar a partir del gráfico de f si existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y en la actividad 4 tienen varias funciones con las que trabajar y les dan las leyes de las funciones. Pero todavía vamos a seguir trabajando desde lo gráfico. O sea, la idea sería, desde la ley, primero grafico, y desde ese gráfico veo si existe o no existe el límite con lo que estuvimos trabajando. Si vamos ahí como de a poco. Y ya en la próxima, que ya va a ser la próxima clase, vamos a empezar a trabajar los límites desde lo algebraico, principalmente, y nos vamos como a saltear lo gráfico. O sea, vamos a empezar a usar otras propiedades y demás. Pero esto de poder relacionarlo, aunque sea en nuestras cabezas, con lo gráfico es fundamental para poder afianzar mejor todos los conceptos y entenderlos. Y en momentos de duda o de entender algo, tener a mano siempre todo esto que es lo más básico del límite. Bueno, esto quise recordar, ya lo estuvimos contracharlando. Bueno, me interesa que veamos dos casos hoy, en este ratito. Uno es el I, que es logaritmo de x más 1. Y lo que tenemos que ver es el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Bueno, entonces, la propuesta de la actividad es graficar la función y desde ahí ver el límite.
Entonces, si graficamos esta función, ¿cómo la graficarían? Si tuvieran que graficar esta función a mano, ¿qué harían? El logaritmo de X y subir una unidad en el gráfico. Sería corrido Iba a la sí, horizontalmente a la izquierda. hacia la izquierda. Bien, o sea, el más 1 está dentro de, o sea, está sumado directamente a la X, entonces perfecto. Partimos del logaritmo de X, que era una gráfica creciente, asíntota vertical en X igual a 0, si es el logaritmo de X básico, lo corro una unidad a la izquierda. Perfecto. Entonces la gráfica sería la gráfica del logaritmo de X más 1. ¿Sí? La asíntota vertical me queda corrida también una unidad a la izquierda. Entonces, por un lado acá está calculado si f en 0 queda 0, o sea, la imagen de la función, más allá de que vimos que para el límite no nos interesa qué pasa en esa x. Y ahora lo que tenemos que calcular, que es el límite cuando x tiende a 0 de la función. Que acá está expresado de esta manera, si límite cuando x tiende a 0 de la ley de la función, que es logaritmo de x más 1. Bueno, si lo vemos gráficamente, Tiende a 0. bien, si lo vemos gráficamente, la imagen tiende a 0. Fíjense, cuanto más acerco por izquierda y por derecha, la imagen tiende al mismo valor. Y fíjense también, porque en este caso justo da 0 y parece que lo puedo ver, pero en este caso también el valor del límite es igual al valor de la función en 0. O sea, yo por eso, digamos, sé que f en 0 me da 0, que me hace puntito de ahí. Y también sé, como veo que mi gráfica es continua, veo que el valor del límite va a coincidir con el de la función en 0. Entonces, gráficamente veo que cuando me acerque a 0 por izquierda y por derecha, las imágenes, el valor del límite, que es el valor que tienen las imágenes, lo puedo ver como la imagen de la función en ese punto. Entonces, gráficamente, en este caso, si tengo la gráfica, es sencillo ver este límite, ¿sí? Porque la gráfica me queda continua. Acá tienen ahí todos los dibujitos, me acerco por derecha, mi gráfica correspondería a esta parte y mis imágenes se acercan a 0. Y si me acerco por izquierda, mi gráfica corresponde a esta parte y mis imágenes también se acercan a 0. Entonces, ese límite existe y da 0. Bien, lo que vamos a ver la próxima es, porque si se fijan, en este caso, lo que hicimos fue, graficamos, vimos toda esta cuestión, pero a la vez, en este caso, yo podría haber reemplazado x por 0, acá, que me da logaritmo de 1, y eso me da 0, y lo podría haber calculado mucho más fácil a este límite, directamente calculando la función en el punto, porque vemos en este caso que el límite y la función en 0 coinciden, ¿sí? Las dos valen lo mismo. Entonces, en la próxima clase vamos a meternos más de lleno en esto para ver cuándo estos límites, que los podemos calcular más fácil, ¿sí? Los vamos a calcular más fácil, básicamente. Nos vamos como a evitar esta cuestión de tener que graficar para poder hallar el límite en los casos en los que es más sencillo. Ahora, dijimos que en este caso lo podría haber hecho reemplazando la función en el punto,
Pero fíjense qué pasa, por ejemplo, en este caso, en el B. Ver el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre valor absoluto de x. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? O sea, primero, ¿existe la imagen de x en 0? ¿Cuál sería el dominio de la función? Los reales menos el 0. Bien, los reales menos el 0, ¿sí? El denominador no puede ser 0. Entonces, acá ya, eso que vimos recién, que les repito, la próxima clase lo veremos más en detalle, pero ya acá podemos estar seguros de que como estrategia no nos va a servir, porque básicamente si quiero valorizar la función en 0, no existe la imagen. 0 no es un elemento del dominio. Entonces acá sí no nos queda otra que acudir al límite sin simplificación alguna, digamos, ¿no? Acudir efectivamente a graficar y desde ahí ver. Bien, entonces, fíjense, acá está. Yo quiero graficar esto. En la tarea de aula creo que no hemos trabajado mucho usando la definición del valor absoluto para graficar. Pero bueno, acá aparece, y me parece también interesante que lo veamos, aunque sea en un ejemplo. Fíjense, ¿cómo tendríamos que hacer para graficar esto? A mí me aparece un valor absoluto. ¿Podríamos graficar, o sea, podríamos usar ese valor absoluto como una transformación gráfica? Digamos, graficar una función y después usar una función conocida y después usar el valor absoluto como una transformación. ¿Qué les parece? O alternativamente, si se les ocurre alguna estrategia para graficar esta función. Bueno, les cuento yo. Acá lo que yo tengo que graficar es x cuadrado sobre el valor absoluto de x. Entonces, el valor absoluto, salvo que sea como una transformación gráfica, que yo digo, bueno, grafico una determinada función y después le aplico el valor absoluto y veo cómo me lo cambia gráficamente. Eso lo podemos hacer en algunos casos, pero en este caso no. Simplificar ahí, te quedaría 1, porque yo el valor absoluto no lo puedo poner como x al cuadrado. No, el valor absoluto en todo caso lo podrías... O sea, el valor absoluto lo que hace es hacerte positiva la x. Entonces, en todo caso, lo podrías pensar como la raíz de x al cuadrado. Pero eso son propiedades que usamos más que nada para despejar. En este caso, lo que necesitan hacer es eliminar el valor absoluto, básicamente. Porque necesitan poder trabajar con una función donde no tengan el valor absoluto, porque si no, así no la sabemos graficar. Ahora, ¿se acuerdan que el valor absoluto lo que les dice, la definición, es que si la x es positiva, ¿qué les va a quedar? La imagen es positiva y si es negativa, la imagen te quedaría el contrario. O sea, el opuesto. Exacto. O sea, siempre la imagen es positiva. O sea, el valor absoluto de x siempre me va a dar positivo. Entonces, si la x en sí es mayor que 0, me queda que el valor absoluto de x es igual a x. Porque, no sé, el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de 10 es 10, etc. Ahora, si la x es negativa, por ejemplo, no sé, menos 3, su valor absoluto me da 3 positivo. O sea, si tomo una x negativa, el valor absoluto me da su opuesto, que es positivo.
Entonces, lo que yo puedo hacer es expresar esta función por tramos, ¿sí? Dando una ley cuando la x sea mayor que 0 y otra ley donde la x sea menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Sí? Esta f de x, que tiene esta ley, la expreso de esta manera. Entonces, ¿qué aparece acá? Si la x es positiva, tomo x cuadrado sobre x. Le saco el cuadrado absoluto directamente. Y si la x es negativa, mi ley me quedaría x cuadrado sobre el opuesto de esa x. Y ahora sí, estas son dos. Cada una de estas funciones que no tienen valor absoluto las podemos graficar o podemos intentar graficarlas. Fíjense entonces que x cuadrado sobre x lo puedo simplificar. Antes no podía simplificar porque el tema del valor absoluto, pero ahora que ya lo saqué, sí. Entonces me queda x cuadrado sobre x, me queda x. Y x cuadrado sobre menos x me queda con un menos x. Y entonces tengo esta ley para las x positivas y esta ley para las x negativas. Bueno, ¿cómo me quedaría esa gráfica? Ahí apareció. Fíjense que esto sí ya lo podemos graficar. O sea, para los x positivos me queda la recta de identidad. Y para los x mayores que 0 me queda esto. Y para los x negativos me queda el opuesto de x. O sea, me quedaría una recta con pendiente negativa, o sea, decreciente, y que también su ordenada de origen es 0. Para los x negativos me quedaría esa función. Bien, esta función, así como la grafiqué, es la gráfica de la que nos pide, de x cuadrado sobre el valor absoluto de x. Profe, pero el 0 no es que no está en el dominio. Perfecto. O sea, el 0 no está en el dominio, ¿sí? Entonces, esta gráfica en realidad no sería correcta. Tendría que excluir al 0. ¿Sí? Porque básicamente era nuestro problema original. Bien. Entonces, la gráfica queda así, ¿sí? Con un agujerito en el 0, 0. Bien, pero fíjense que ya tenemos la gráfica, entonces podemos ahora hallar el límite, ¿sí? No reemplazando x por 0, porque no podíamos, pero sí transformando esta ley y ahora graficando y viéndolo gráficamente. Bien, ¿y cuánto vale el límite? Una vez que llegamos a lo gráfico, es lo mismo de siempre. ¿Qué les parece? ¿Existe, no existe? Sí, existe. Es igual a 0. Bien, existe es igual a 0. ¿Sí? Tanto por izquierda como por derecha me acerca al mismo valor. Y de hecho vimos recién que en GeoGebra que la única diferencia con lo que yo había graficado es que esta gráfica en 0 tenía una imagen en la que grafiqué yo recién. Entonces, si la única diferencia está en el punto donde estoy haciendo el límite, dijimos que eso no me cambia en nada, ¿sí? Mi límite va a existir y va a valer lo mismo. Entonces, en este caso, el límite existe y da 0. ¿Listo? Bueno. Mm, mm.
Son las 2 para la grabación.